Feliz día, reunido de nuevo para compartir esta palabra, la palabra del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ellos, para la vida los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén, con viento justiciero y abrasador, creerá el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre la asamblea. Nube y humo de día y fuego llameante de noche. Y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que diga una sola palabra mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplinas y tengo soldados a mis órdenes. Cuando digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. Y mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos relata el Evangelio de este día que Jesús, al entrar en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano. Y todos sabemos que el oficial romano, primero, no tenía la cultura y también la formación religiosa que tenía el pueblo judío. El oficial romano pues venía de un pueblo pagano donde adoraban muchos dioses, el dios de la guerra, tenía el dios de la paz, el dios de la fecundidad, y se encuentra con un pueblo que adoraba al Dios único y verdadero. Por lo tanto, ese oficial romano no tenía ni la cultura ni la creencia. Y aquel oficial romano se acercó a donde estaba Jesús y viendo la petición que le hace ese oficial a Jesús, le dice, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Aquel oficial romano se está preocupando por un criado, se está preocupando por un esclavo. En aquel entonces, donde los esclavos valían, dependiendo la utilidad que podía tener el esclavo, pero ya cuando el esclavo envejecía o cuando el esclavo estaba enfermo, era desechado por sus dueños, por sus amos. Pero este oficial romano
con la actitud que tiene, nos damos cuenta que era un hombre de buen corazón, porque estaba preocupado por su criado. Él mismo quiso ir a hablar con Jesús, él mismo quiso ir a pedirle a Jesús un favor por su criado que estaba enfermo, estaba en la cama, estaba paralítico y sufría mucho. Ahí demuestra el corazón de ese romano, de ese oficial romano, que era un hombre que se sabía apiadar, que era un hombre misericordioso, que era un hombre caritativo, era un hombre de buen corazón. Y aquel hombre le fue a pedir a Jesús ese favor, posiblemente de que ya aquel oficial romano tenía previamente, sabía quién era Jesús, sabía también la calidad de corazón que tenía Jesús, cómo Jesús recibía a todos, y por eso él se atrevió a ir a hablar con Jesús, porque no olvidar que en ese momento, pues el Imperio Romano tenía anclada muchas naciones donde ellos tenían el poder sobre ellas, y el pueblo de Israel era una de esas naciones. El pueblo de Israel tenía que pagarle un tributo al Imperio Romano, y pues el pueblo no veía con buenos ojos a los militares romanos, por eso tampoco veía con buenos ojos a los publicanos, porque eran los que cobraban el impuesto para hacérselo llegar al Imperio Romano. Y ese oficial romano se atrevió a acercarse a hablar con Jesús, porque él sabía que Jesús no rechazaba a nadie, que Jesús recibía a todos aquellos que se acercaba a él. Y se acercó e hizo la petición, le pidió un favor a Jesús, la sanación de su criado que estaba en cama, paralítico y sufría mucho. Y nos relata el Evangelio que Jesús contestó: voy a curarlo. Jesús se puso de pie, Jesús se puso dispuesto, Jesús estaba disponible para ir hasta donde vivía el oficial romano, entrar en la casa del oficial romano para sanar a aquel hombre que estaba enfermo. Ahí vemos cómo Jesús no pone límites para ayudar, porque en aquel entonces ningún judío se atrevía a entrar a la casa de uno que fuera todo lo contrario a su creencia, mucho menos en casa de los romanos, conociendo cómo el imperio pues tenía dominado en ese momento esa región. Y aquel hombre, aquel oficial, le dijo estas palabras a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que diga una sola palabra mi criado quedará sano. Y no solamente aquel hombre estaba demostrando que tenía un corazón humilde, sino que también estaba demostrando que era un hombre que tenía fe. Y le dijo a Jesús: no es necesario que vaya hasta mi casa, no es necesario que entre en mi casa, no es necesario que le imponga las manos a mi criado para quedar sano. Solamente una palabra tuya, solamente su palabra bastará para que mi criado quedará sano. Y con razón, porque una palabra de Dios hizo el mundo, una palabra de Dios ha hecho todo lo que nosotros podemos mirar con nuestros ojos, porque Dios tiene poder, su palabra tiene poder. Y aquel hombre, aquel oficial romano, le está diciendo a Jesús: tú tienes poder, tu palabra tiene poder, yo confío en usted. Y nos relata el Evangelio que Jesús quedó admirado viendo la fe de aquel oficial romano, y fue tanto que dijo: yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande como la de este hombre. Eso es tener confianza. Aquel oficial romano seguro se sentía ya atraído por la persona de Jesús. Ya ese oficial romano seguro se sentía atraído por las palabras de Jesús. Ya ese oficial romano sentía en su corazón, en su alma, la fe por aquel hombre. Ya el oficial romano sabía que aquel hombre era alguien especial. El oficial romano sabía que aquel hombre era un gran profeta, posiblemente pensaría que era un gran profeta, aunque Jesús es mucho más que un profeta, porque el último profeta con que se terminó el ciclo de los profetas, que fue Juan el Bautista, que Jesús dice: no ha nacido un hombre más santo
de mujer que Juan el Bautista, ese gran profeta que dijo sobre Jesús: yo no soy digno ni de desatarle las trenzas de sus sandalias. Pues si Juan el Bautista reconoció que él no era digno ni de desatarle las trenzas de las sandalias de Jesús, pues ahí vemos el poder de Jesús. Y aquel oficial romano le dijo eso a Jesús, estas palabras que las repetimos en cada misa. Cuando vamos a la misa escuchamos siempre esas palabras: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que diga una palabra, mi criado quedará sano, completa a aquel oficial romano. Así también debe tener ustedes y yo esa confianza en Jesús, tener esa fe en Jesús. Tener fe en Jesús es saber que el Señor nos está escuchando, como el oficial romano tenía esa fe en Jesús y él sabía que no era necesario que Jesús fuera hasta su casa, que fuera a tocar al oficial romano para quedar sano. Eso es fe. Tener fe es eso, tener la confianza en Jesús. A Jesús no lo vemos con los ojos de nuestra cara, a Jesús lo vamos a ver con los ojos de nuestra fe, con los ojos de nuestra alma, pero sí tenemos esa confianza en Jesús, como ese oficial romano, para decirle: Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, pero aquí estoy dispuesto a ser uno de sus discípulos, dispuesto a ser uno de los tantos que te sigue con su corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Quiero ser uno donde me quiero poner, ser siempre disponible para ti, Señor Jesús. Eso es tener fe. Tener fe es caminar con Jesús. Tener fe es vivir para Jesús. Tener fe es creer siempre en Jesús. Tener fe es tener confianza en Jesús. Tener fe es amar a Jesús. Tener fe es decir: Señor, aquí estoy. Tener fe es poder decir como San Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Eso es tener fe, eso es tener confianza, eso es amar a Jesús, eso es vivir para Jesús. Pues bien, ¿será que ustedes y yo podemos decir como el oficial romano, tener esa confianza? Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero aquí estoy. Pongo mi casa a su disposición, pongo mi corazón, mi alma y mi mente a su disposición. Eso es tener fe. Pues hermanos, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, pidámosle al Señor que seamos de verdad hombres y mujeres de fe en esta vida, mientras vivamos, para que teniendo fe podamos siempre estar a la disposición y tener tiempo para servir a Jesús en medio de nuestros hermanos. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.